Durante siglos, la Luna fue solo una presencia silenciosa en el cielo, un objeto distante, inalcanzable. Y, de repente, en el verano de 1969, dejó de serlo. En una pantalla en blanco y negro, con una señal inestable y un retraso de varios segundos, el mundo observó cómo una figura descendía lentamente por una escalera metálica. Cada movimiento parecía frágil, cada segundo definitivo. Cuando su bota tocó la superficie gris, no solo estaba pisando la Luna, estaba cerrando uno de los capítulos más ambiciosos de la historia humana. O eso es lo que nos dijeron. Porque desde aquel mismo instante, junto al asombro, nació otra cosa: la duda. Para entender por qué el alunizaje del Apolo 11 sigue siendo cuestionado más de medio siglo después, hay que retroceder al contexto en el que ocurrió. Finales de los años 60. El mundo dividido en dos bloques irreconciliables. Estados Unidos y la Unión Soviética enfrentados en una guerra fría, donde cada avance tecnológico era una demostración de poder. La carrera espacial no era ciencia, era propaganda. Cuando la Unión Soviética lanzó el Sputnik y después envió a Yuri Gagarin al espacio, Estados Unidos quedó en evidencia. Habían perdido la iniciativa. Y para un país que basaba gran parte de su influencia global en la superioridad tecnológica, aquello era inaceptable. En 1961, John F. Kennedy lanzó una promesa pública. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best. No explicó cómo, no explicó a qué coste, pero puso una fecha límite, y eso lo cambió todo. A partir de ese momento, la NASA trabajó bajo una presión enorme. No solo tenían que lograrlo, tenían que hacerlo antes que los soviéticos. Cada retraso era una derrota, cada fallo una humillación pública. Neil Armstrong no era un actor ni una figura mediática. Era ingeniero, piloto de pruebas, un hombre acostumbrado a volar máquinas experimentales al borde de lo imposible. Precisamente por eso fue elegido. No destacaba por su carisma, sino por su capacidad para mantener la calma cuando todo podía fallar. Y muchas cosas fallaron. Antes del Apolo 11 hubo incendios, muertes, misiones canceladas y errores graves. El programa estuvo a punto de abandonarse tras el desastre del Apolo 1. 3 astronautas muertos en una cápsula que ni siquiera había despegado. Pero la carrera no se detuvo. En julio de 1969, el Apolo 11 despegó rumbo a la Luna. Y aquí empieza el relato oficial. Un viaje exitoso. Un descenso lleno de tensión. Un aterrizaje al límite del combustible. Un primer paso histórico seguido en directo por millones de personas. Sin embargo, es precisamente ahí donde surgen las preguntas. La transmisión era borrosa, las imágenes confusas, el audio irregular. Y aún así, el mensaje era claro. Estados Unidos había ganado. Poco después comenzaron las dudas técnicas. Algunos señalaron las sombras en las fotografías. Decían que no coincidían, que parecían propias de un estudio iluminado, no de un paisaje lunar. Otros se fijaron en la bandera. Afirmaban que ondeaba, algo imposible en un lugar sin atmósfera. También se habló de las estrellas. En las imágenes no aparecían. Para muchos aquello era una prueba. Si estaban en la Luna, ¿por qué el cielo estaba vacío? La NASA respondió a cada punto. Explicó la exposición de las cámaras, la gravedad lunar, el comportamiento de la bandera sostenida por una varilla. Pero las explicaciones técnicas no siempre convencen cuando la desconfianza ya está sembrada. Con el paso del tiempo, las teorías crecieron.
Algunos afirmaron que el alunizaje se había grabado en un plató, que Stanley Kubrick había colaborado en secreto, que era más fácil fingirlo que lograrlo, especialmente teniendo en cuenta la tecnología limitada de la época. Otros iban más allá. Decían que Estados Unidos jamás tuvo la capacidad real de atravesar los cinturones de radiación de Van Allen sin matar a la tripulación, que las misiones posteriores nunca repitieron la hazaña, que algo no encajaba. Y hay un detalle que siempre vuelve. ¿Por qué no hemos vuelto? Desde 1972, ningún ser humano ha pisado la Luna en más de 50 años, con tecnología infinitamente superior, con presupuestos colosales, con experiencia acumulada. Para algunos, esa ausencia es la mayor sospecha de todas. Sin embargo, también existen hechos difíciles de ignorar. Muestras de roca lunar analizadas en laboratorios de todo el mundo. Reflectores colocados en la superficie que aún hoy se utilizan para medir la distancia entre la Tierra y la Luna. Fotografías tomadas por sondas posteriores donde se distinguen los restos de las misiones Apolo. Datos que no dependen solo de la NASA. Entonces, ¿por qué la duda persiste? Porque el alunizaje no fue solo un logro científico, fue un acontecimiento político. Y cuando la política entra en juego, la confianza se debilita. Además, ocurrió en una época de mentiras demostradas. Vietnam, Watergate, operaciones encubiertas.